Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo, que los acompañará como moderadora el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en brigadas de emergencia con la temática titulada Sesión 9, identificando los peligros y valorando los riesgos para la gestión de emergencias. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor John Jiménez. Él es tecnólogo en diseño y producción gráfica con estudios complementarios en seguridad y salud, en sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, coaching ontológico, liderazgo, gestión administrativa y financiera. Durante más de 15 años ha sido líder y coordinador de equipos de trabajo en áreas de servicio al cliente, administración de recursos y como facilitador en procesos de formación. Doctor John, muy buenos días y bienvenido. Hola, muy buenos días, Claudia. Bien, le doy la bienvenida también a los participantes. Hoy seguimos con esta ruta de conocimiento que ya hemos venido trabajando a través del 2024. Nos encontramos hoy ya en la fase casi final y estos últimos temas espero que les haga sentido, que también son importantes para las brigadas de emergencia. Si te parece, Claudia, vamos a comenzar primero con una pequeña evaluación. Claro que sí, doctor John. Vamos a dar inicio a nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento. Uno lo realizaremos al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Y dando a conocer así el objetivo del sondeo, iniciamos con nuestra primera pregunta. ¿Cuál es el principal objetivo de la identificación de peligros? A, valorar los riesgos. B, establecer controles. C, anticipar eventos adversos. D, cumplir con la normatividad. Con la normativa. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, valorar los riesgos con un 35%. B, establecer controles con un 26%. C, anticipar eventos adversos con un 32%. D, cumplir con la normatividad con un 6%. Con la normativa, perdón. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué herramienta se utiliza para valorar y priorizar los riesgos? A, análisis de seguridad. B, matriz de riesgos. C, árbol de causas. D, diagrama de Pareto. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, análisis de seguridad con un 11%. B, matriz de riesgos con un 85%.
C, árbol de causas con un 1%, D, diagrama de Pareto con un 2%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Cuál es el enfoque de la jerarquía de controles? A, eliminar peligros, B, reducir la frecuencia, C, aumentar la severidad, D, transferir el riesgo. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, eliminar peligros con un 67%, B, reducir la frecuencia con un 30%, C, aumentar la severidad con un 0%, D, transferir el riesgo con un 3%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestro experto, el doctor John. Muchas gracias, Claudia. Entonces, con respecto a las respuestas iniciales, se evidencia que gran parte de las personas tienen conocimiento al respecto de esto, la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos. Hago una aclaración antes de seguir. Para las personas que manejan el tema de los conceptos de seguridad y salud en el trabajo y análisis de vulnerabilidades, esto puede ser un repaso. Sin embargo, pues también queremos dar la oportunidad a las personas que, si bien tienen implementado en sus empresas o van a implementar en sus empresas el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, o ya están a puertas de realizar la actualización de esta matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos. ¿De dónde nace todo esto? ¿Por qué es importante? ¿Cómo podemos nosotros colaborar al personal de seguridad y salud en el trabajo o facilitarles esta labor que es muy importante para nuestro quehacer, para nuestra actividad económica? Vamos a hablar mucho, y aquí vamos a tocar unos temas normativos. La tabla de contenido, pues vamos a ver los objetivos, el marco legal, marco conceptual, una introducción rápida, y vamos a ir al grueso de la identificación de los peligros, la valoración y la priorización de riesgos. Y por último, la planificación de las medidas de intervención, que esto es como la jerarquía de cómo se deberían atender estos peligros. Como les decía, la idea es darles a ustedes a conocer cómo se hace esta identificación y sobre todo en función de qué. Hay algo muy importante, y yo siempre recalco esto a los participantes, es que en esto también cumple un papel fundamental la brigada de emergencias, porque el deber ser o lo ideal que esperamos de una brigada de emergencias es que nunca tenga que atender una emergencia, ninguna eventualidad. Y para eso también se pueden definir unas estrategias, se pueden establecer unos procedimientos para que ayuden a identificar, porque esta información que vamos a ver de aquí en más, pues se obtiene del diario vivir, del diario quehacer, del día a día de los trabajadores, una gran parte, y pues es casi inoficioso, ineficiente que contratemos una persona externa que sencillamente aplique una matriz y que de acuerdo a su experiencia o de acuerdo, es muy importante sí, pero de acuerdo solo a su punto de vista, establezca cuáles son los peligros y riesgos que pueden presentarse en una actividad económica. Y por eso es muy importante escuchar a la gente. Y es por eso importante también documentar lo que pasa al interior de nuestras empresas. Y así es cómo se alimenta todo esto, cómo se construye todo este tema de la seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver el marco legal en el cual se mueve. Vamos a definir estos conceptos claves, y aquí, aunque los hemos visto a través de toda la ruta de conocimiento, vamos a detenernos para hacer claridad al respecto. ¿Por qué? Porque es muy importante que llamemos las cosas por su nombre y tal vez nosotros, al tener claras las definiciones, también podemos ayudar a identificar, podemos ayudar a construir toda esta documentación, todas estas guías, estos procesos que necesita la empresa para actualizar, porque se debe actualizar mínimo cada año esta matriz. Entonces es muy importante nuestra colaboración en esto. Vamos a ver unas metodologías, si bien no vamos a ahondar, porque como les decía, esto obedece también a unas guías, hay unos documentos ya, unas preformas, hay ya unas aplicaciones, hay
unas empresas especializadas en hacer esto, que es aterrizar la información. Más lo importante de parte de nosotros es identificar y ir documentando. ¿Para qué? Para que cuando llegue esa asesoría, o si nosotros tenemos nuestro personal de SCT en la empresa, tengan un buen insumo para poder generar un buen diagnóstico. Esto es como cuando vamos al médico y por X o determinado dolencia y sabemos que nos está doliendo o tal vez no sabemos qué es lo que nos está doliendo y llegamos al médico y aparentemente no nos preguntan y no nos duele nada porque no queremos que nos mediquen, porque es inoficioso que nosotros no podamos determinar, no podamos establecer, no podemos documentar de una manera coherente, de una manera objetiva lo que está pasando al empresas. Como en alguna ocasión les mencioné, es como esta campaña de cero accidentes donde se desdibujó completamente porque ya se volvió como una competencia y entonces si pasa algo, mejor no hablemos porque es que llevamos 364 días sin accidentes y ya mañana cumplimos el año, pero no tenemos que cumplir el año. Entonces se desdibuja completamente este tema de el abordaje de los peligros y riesgos que pueden tener los trabajadores en su día a día. Vamos a ver entonces el marco legal. Esta, pues, a grandes rasgos sigue perteneciendo y es complementario a nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde, pues, establece los requisitos mínimos para que las empresas adopten esos procedimientos, procesos, esas metodologías para reconocer, prevenir, atender, responder a eventos que se presenten, ya sean incidentes, sean accidentes o catástrofes o agentes adversos o externos que puedan afectar a nuestros trabajadores. Algo que siempre les hago el énfasis y les digo a las personas como para que le encuentren el sentido a todo esto es que esto se creó, si bien es de obligatorio cumplimiento por las empresas, se creó para velar por la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores. Claro, no podemos dejar de lado los equipos de instalaciones, pero el deber ser es que esto gire en torno a la calidad, el bienestar, la seguridad y la salud de los trabajadores. Entonces, ahí es donde parte también la eficiencia, la eficacia, la efectividad de un buen sistema. Que no dejemos de lado que esto es para qué, para que las personas, sobre todo las personas que ofrecen productos, aunque también los de servicios, dependen de las personas. Y entre mejor esté la calidad de vida de estas personas, al menos en el ámbito laboral, y esto redunda en su vida personal, mientras esté este componente, este recurso humano, de una manera óptima, de una manera ideal, pues redunda en la productividad y en las utilidades para la empresa. No es comprensible que por marcar estrategias, objetivos económicos, comerciales, deterioremos la calidad de la vida de los trabajadores. Entonces, por eso se creó todo esto. Por otro lado, está la Política Nacional de Gestión del Riesgo, como lo hemos venido trabajando en sesiones anteriores. Este es un tema de todos. Esto es un tema que todos tenemos que abordar, todos tenemos que ayudarnos los unos a los otros, lo dice la Constitución. Y volvemos al punto. Esto redunda en que tenemos una buena gestión del riesgo que nos pueda presentar, pues va a tener un mínimo impacto, aunque no lo podemos evitar, pero podemos minimizar ese impacto que nos puede generar y nos puede afectar de manera operativa, de manera económica, de manera reputacional, de manera legal, a todos. Es algo que yo siempre le digo a los empleados de las empresas. Claro, no, esto es como, hay un matiz de grises que no podemos decir blanco y negro, bueno o malo, pero es importante que generemos esa sinergia, entendamos entre todos que esto es un beneficio para todos, pero esto es un ganar-ganar, esto es un 100-100, no es un 50-50, un 25-70, es un 100-100. Y entre más sepamos de estos temas, y es lo que yo les agradezco a ustedes que se interesan por todos estos temas, es que salimos de esa ignorancia que nos tiene sugestionados. En muchos aspectos somos ignorantes. No está mal, no tenemos que sabérnoslas todas, pero es muy importante y en ocasiones hay gente con muy buena voluntad de querer hacer, pero lo hacen de una manera
ineficiente. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de cuáles son las normas que aplican para seguir este proceso en cuanto a los riesgos y muchos otros temas que están enmarcados en esta normatividad. Y por último, y este es el documento base sobre el cual se creó esta presentación y este espacio para hablar con ustedes, la Guía Técnica Colombiana 45. Y es esa guía que establece cómo se hace la identificación de peligros y la valoración de los riesgos en seguridad ocupacional o seguridad y salud en el trabajo. Es una guía. ¿Qué quiere decir? Que claro, yo puedo encontrar ahí un insumo, ustedes la pueden descargar, pueden encontrar el documento completo. Sin embargo, esto no me exime de yo tener también que hacer un trabajo juicioso donde debo hacer una buena base de información, una gestión del conocimiento, una gestión documental para establecer qué es lo que me aplica a mí, qué es lo que me aplica a mí. Entonces, como oportunidad de mejora hemos encontrado algunas empresas, algunas entidades, de pronto, pues podemos dar el beneficio de la duda, de pronto en su ignorancia, de pronto en su poco expertise en el tema, contratan a alguien que lo que realiza es un copy-paste. Aunque dos empresas se dedican a la misma actividad económica, no necesariamente aplican los mismos indicadores de peligro y de riesgo. Entonces, esto es lo que nos enmarca. Les invito a que sigan consultando constantemente. Esto es, como lo mismo lo dice el sistema, es un sistema de gestión y tiene oportunidades de mejora. Siempre, todo esto tiene oportunidades de mejora. Lo importante es que ustedes lo interioricen, lo adapten, lo construyan, lo extrapolen en sus propias actividades comerciales. Desde lo más básico hasta lo más complejo se puede realizar esto. Como decía una de las preguntas, la inicial, todo esto se realiza en función de anticipar eventos adversos, que la gran mayoría de ustedes colocó esa respuesta, aunque las otras de pronto no están mal. Sin embargo, el principal objetivo es esto, es anticipar esos eventos, y lo podemos hacer. Cuando encontramos algún accidente, un incidente de trabajo, claro, hay dos causas raíz. Puede ser una acción insegura, una condición insegura. Por lo general, mayormente siempre vamos a revisar cuál fue esa acción insegura que de pronto cometió o que realizó el trabajador para que se presentara esa materialización de un riesgo. Sin embargo, pues todo esto apunta a que debemos tratar de prevenir. Siempre la mejor estrategia, la más ganadora, la más efectiva, más eficiente, más eficaz es prevenir, porque atender ya implica otros factores que nosotros no podemos controlar. En cambio, si podemos prevenir, pues mitigamos ese riesgo. Recuerde que esto es una reducción del riesgo. Sin embargo, al final nos va a quedar un riesgo residual, pero pues la idea es esa. No hay sistemas perfectos, no hay empresas perfectas. Es algo que también yo siempre le comparto a los trabajadores, porque cuando vemos este tipo de información, tienen de pronto muy claro, de acuerdo desde sus experiencias, no, es que aquí falta X, B, Y, Z, todo, me he hecho un abecedario completo de todo lo que puede faltar. Ok, ¿cómo podemos trabajar en esto? Sin embargo, pues entonces en teoría tendríamos que cerrar la empresa para que montar todos esos mecanismos, pues vamos a ir construyendo. Recuerden la pregunta. Vamos a ver el marco conceptual, y es a lo que yo hacía referencia cuando les decía que ya lo hemos visto en otras sesiones. Sin embargo, aquí cobra gran relevancia el entender qué es un peligro, qué es un riesgo y lo que deriva de esto. Entonces, comenzamos por gestión del riesgo. Y es un proceso sistemático de identificar, analizar y responder a los riesgos. Claro, esto lo hablamos en el orden de la gestión de riesgo de desastres, como lo vimos en alguna de las sesiones anteriores, y de pronto para los que no tuvieron la posibilidad de estar en esas sesiones, hablábamos de los riesgos que están tipificados, sobre todo los que no dependen de la empresa, son agentes externos como fenómenos naturales, la interacción misma de las personas, causados por el hombre. Eso es lo que hablamos de gestión del riesgo. Sin embargo, aquí en la presentación de hoy vamos a hablar y aterrizarlo a nivel
actividades económicas de las empresas. Hablamos del peligro. Es una fuente, situación o acto con potencial causa de daño a la salud de los trabajadores, los equipos y las instalaciones. Peligro. Entonces, un peligro puede ser una fuente, una situación o una acción. Ya vamos a tratar de construir un ejemplo. Espero que les haga sentido el ejemplo. Riesgo. ¿Qué vamos a hablar de los riesgos? Pues es esa combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposición a eventos peligrosos. Es la combinación, recuerden, combinación de la probabilidad y la exposición a un evento peligroso y la severidad del daño que puede causar en una persona. Entonces, hay gran diferencia porque muchas veces hablamos de riesgos. Ok, se puede tipificar como un peligro, pero qué tanto riesgo representa para mí esta actividad? La amenaza es cuando ya definitivamente, luego de haber aplicado unos controles o sin haberlos aplicados, hay un riesgo latente, un peligro latente que me puede afectar a mí. Y por más que yo le aplique los controles o se escapa de mis controles, entonces eso se considera una amenaza. La vulnerabilidad es algo muy importante también que entendemos y en brigadas de emergencia tratamos de hacer conciencia de este tema y es que todos somos vulnerables. Las personas físicamente, orgánicamente, biológicamente, kilitos más, kilitos menos, estamos diseñados de la misma manera. Somos frágiles. Un impacto de bala en el cuerpo de una persona que realice ejercicio durante todo el día, causa el mismo efecto que una persona que tenga problemas de obesidad. La grasita no le va a detener Entonces es muy importante que todos nos veamos como personas vulnerables. Y aquí es donde mucho depende de la gestión de nosotros mismos. La gestión de entender que si yo me expongo innecesariamente a un peligro, genero un riesgo y pues me afecta mi vulnerabilidad. Todo esto les está haciendo sentido. La idea, como les digo, es construir ese conocimiento para que ustedes, si bien lo hacen en sus empresas como personal SST o como personal que tiene que aportar la información al área de seguridad en el trabajo para que construya todo esta matriz. Y por último, la emergencia es esa situación de peligro o su inminencia que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Ejemplo, una persona sufrió una caída. Se considera inicialmente una urgencia mientras le hacemos la valoración a la persona. Sin embargo, pues ya se atendió a la persona y sigue normalmente funcionando la empresa. No es lo mismo que se presente alguna condición donde gran parte del personal o alguna parte de la empresa debió interrumpir su normal procedimiento porque se presentó esa situación. Eso es una emergencia. Entonces, como les digo, espero que con esto estén pudiendo construir conocimiento para ir tocando el tema que vamos a ver ya de aquí en adelante. Bueno, de pronto se me olvidó. Un ejemplo de peligro básico. Las áreas administrativas y la señora de Servigenerales trapeó el piso y dejó el piso húmedo. Ese piso húmedo es un peligro. ¿Por qué? Porque tenemos movilización de personal dependiendo del flujo de tránsito y el riesgo ahí puede ser que alguien se caiga. Entonces, ¿para eso qué hacemos? Pues la señora de Servigenerales, imagino que en muchas de sus empresas coloca un rompetráfico donde dice, cuidado, piso húmedo, no transite por otro lado o cierra la sección. Entonces, esa es la diferencia entre un peligro, porque es una fuente de situación o un acto con potencial causa de daño a la salud de la persona. Y el riesgo es esa combinación de la exposición y la probabilidad de que me afecte. Y la severidad. Sencillamente, podemos entender que peligros hay muchos a nuestro alrededor. Y si fuera por la mitigación de los peligros y de pronto si yo no tuviera conciencia, no pudiera realizar esta diferenciación, pues no saldría de la casa. Desde que salimos de la casa encontramos peligro. Sin embargo, pues ya aterrizándole el riesgo, ok, yo puedo transitar por esta zona peligrosa, pero el riesgo para mí puede ser que me afecten, entonces ya sé que tengo que no transitar en horas donde hay baja presencia de personas o mejor no paso por ahí. Claro,
Y tal vez muchos de ustedes dirían, no, pues yo me voy de la ciudad o del barrio, porque no se puede. Sin embargo, pues la probabilidad, ¿cuál es? No la podemos determinar, porque esa es una afectación, sobre todo en temas de seguridad, que es fluctuante. En ocasiones es en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente. En todos lados está ese peligro. Entonces, espero que con esto, como les digo, estén pudiendo hacer sentido a la presentación. Entonces, esta gestión de emergencias y desastres es fundamental en el entendido que esto nos ayuda a proteger la vida, y es no negociable, los bienes también, pues obviamente cada quien le da prioridad y valor a sus temas y no es objeto de discusión acá, y al medio ambiente. Y eso es muy importante que debemos comenzar a tener, perdónenme que diga esa conciencia planetaria de que si no tomamos acciones, si no realizamos medidas de verdad para atender esos peligros que se están presentando, pues definitivamente, aunque esto ya es un proceso que no depende solo de nosotros, no comenzó ahora, viene de antes, pero también está la expectativa de qué va a pasar si nosotros no. Ya nos tendríamos que estar formando y muchas personas se forman es para la atención, pero como les digo, vuelvo e insisto, hay una gran ganancia en la prevención. Vamos a ver la metodología de la identificación de los peligros. Aquí me voy a detener un poco y es que hay unos insumos para identificar los peligros. Ya vimos qué son los peligros, es esa primera paso en la gestión de los riesgos. ¿Por qué? Porque pues yo tengo que reconocer y describir todos aquellos elementos, situaciones o acciones que puedan potencialmente generar daño. Y para eso, aquí mínimamente les traigo 4 aspectos con los cuales podemos recabar o recolectar esa información. Muy importante. Y es entender que los trabajadores entiendan que esto es por esa construcción de un buen sistema de gestión. Porque muchas veces hemos vendido y nos han vendido la idea de que cuando nos están midiendo es porque algo va a pasar. Entonces están buscándome el quiebre. Entonces es como una conversación que rueda mucho en las empresas. No, es que me están buscando el quiebre. No, es que, no, ahora el problema soy yo. No, sencillamente es que vamos a revisar cuáles son esas posibles causas, esas posibles fuentes que puedan estar generando el peligro. Entonces, lo primero es la inspección planeada. Entonces, generar recorridos sistémicos por las instalaciones y áreas de trabajo para detectar peligros de manera proactiva. No se trata de como cuando llega la visita, entonces todo es perfecto, ¿no? Sencillamente debemos ser conscientes y objetivos cuando estamos realizando esta inspección. Déjelo como está. Nada nos sirve que si usted todos los días realiza o tiene un mal hábito, un hábito de, por ejemplo, utilizar un equipo sin los elementos de protección personal o sencillamente aún utilizando los equipos de protección personal, esa máquina ya definitivamente no puede más, pues ¿de qué nos sirve estar tapando? Pues eso es lo que tenemos que documentar. Tenemos que realizar ese análisis de incidentes y accidentes. He aquí la importancia de que registremos todo. ¿Para qué? Para que podamos sacar también una métrica un poco más realista de lo que está pasando. Entonces, tenemos una empresa que trabaja con manufacturas y tenemos un alto índice de personas que se generan cortaduras leves o moderadas con objetos de corte, con bisturí. Entonces, ¿qué pasa? Pues realmente los trabajadores empezaron a no reportar a la brigada de emergencias inicialmente, sino que ellos mismos iban y sacaban curitas, apósitos y gasas de los botiquines, pero no le avisaban nada. Entonces, ¿qué pasó? O sea, sabemos que hay un alto indicador de que esto es probable que pase, un peligro que tenemos acá. El riesgo es de que se corten, pero nadie se corta. Pero resulta que también, por otro lado, vemos que los insumos del botiquín se están acabando.
Entonces, ok, vamos a revisar qué pasó. ¿O es que alguien se lo hace? No, sencillamente sí está pasando. Y pues ahí hay que hacer un trabajo juicioso para identificar cuáles son las causas y los peligros subyacentes de ese incidente o accidente que se. Por eso es muy importante documentar y transferirle la información a nuestros compañeros o a nuestros trabajos de que esto no siempre deriva en que van a sacar al trabajador. Lo que sencillamente necesitamos para poder saber, vuelvo al, al punto del médico. Yo no le digo qué es lo que estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, pues cómo me va a poder formular a mí qué es lo que tengo que hacer, cuál es esa formulación, esa medicina que me tiene que dar. Es igual en la empresa. O sea, si todo fluye, todo es perfecto, pues entonces algo está pasando, porque no hay empresas perfectas. Y siempre que hay interacción de nosotros las personas, algo puede pasar. Hay una alta probabilidad de que algo pase. Revisión de documentación. Entonces, vamos a la evaluación de los planos, los manuales, los procedimientos operativos normalizados, el plan de emergencias, el plan de evacuación, cuáles son los procedimientos establecidos para la interacción en caso de empresas que interactúan con máquinas, las fichas técnicas de los equipos, las fichas de seguridad de los elementos, las fichas de seguridad si trabajamos con sustancias químicas, si lo tiene claro, todo eso tenemos que constantemente hacerlo. ¿Por qué? Porque esto no se puede convertir, como decía hace poco alguien en una sesión en la cual existí como participante, esto se volvió, fue de papel. Y entonces en los papeles todo es perfecto. Pero en la realidad, ¿qué está pasando? Y entonces nos quedamos en eso. Entonces, tenemos que hacer la matriz de riesgo, ok, en el papel. Pero venga, ¿eso qué tan aterrizado está en la realidad? En este quehacer diario de estas actividades, he encontrado unos documentos que de verdad causan curiosidad, como por ejemplo una institución hospitalaria donde su procedimiento operativo normalizado de inundaciones habla de un río, queda en una zona urbana, no hay ningún río cerca. Entonces, alguien tomó un documento que le pareció que era el más acorde, lo colocó, le cambió el nombre y así quedó. Pero al mismo tiempo nadie revisó que esto sí fuera coherente, congruente con lo que tenemos nosotros diariamente. Entonces es muy importante. Y este cuarto punto que siempre les voy a recomendar que antes de hacerlo, pues ustedes socialicen y traten de disolver esos ruidos en las comunicaciones, entrevistas y encuestas a trabajadores. Es la información porque ellos son los que están en el día a día. Puede que, y no voy aquí a dar ninguna valoración a si eso no es pertinente, pero puede llegar un profesional con toda la titulación del caso, con todo el expertise, con todo el bagaje en la universidad, bien acreditado, pero pues no puede hacer caso, oídos sordos, a lo que dicen los trabajadores que hacen esta función durante todos los días, durante un periodo de tiempo y que tienen esa información del día a día. Que me guste o no me guste, eso es algo que cada quien tiene que revisar objetivamente. Y no es que yo diseño esa encuesta para que todo, vuelvo e insisto, para que todo parezca perfecto, no. Y muchas personas, y los que son y han sido empleados y han participado en estas encuestas, en ocasiones son agobiantes. ¿Por qué? Porque también generan una encuesta de 200 preguntas en una segmentación real del trabajador al que va dirigido esa encuesta, porque muchas empresas tenemos personal gerencial, directivo, administrativo, operativo y operario. Y les lanzamos la encuesta a todos, porque es que estamos de afán y tenemos que sacar esa encuesta y es que es para mañana, pero muchas veces las personas se agobian. Entonces, después de la pregunta 50, ya empiezan por descartes, a responder. Y también hay ese ruido en la conversación que les hablo, de personas que dicen, no, yo mejor no contesto lo que es verdad, porque ellos saben que yo contesté esto y de pronto me pueden echar porque no puedo hablar más de la empresa. Entonces es muy importante eso. Por eso es que esas entrevistas y esas encuestas de los trabajadores deben estar muy bien informadas, transferirles y disolverles las dudas que puedan tener ellos con respecto a responder o no el documento. Durante esta etapa es importante considerar diferentes tipos de peligros, como lo son
el origen físico, químico, biológico, ergonómico, psicosocial, entre otros. Realmente no hice, en esta presentación no hice hincapié o no profundicé mucho en esto, porque de pronto nos quedamos en ese tema. Sin embargo, pues, las personas que trabajan en temas de seguridad y salud en el trabajo saben que en la misma guía y en todo este tema de seguridad y salud en el trabajo hay una segmentación de los peligros. Entonces, por ejemplo, podemos tener peligros de origen físico. Entonces, de origen físico pueden ser eh, el tema auditivo, el tema visual, el tema de vibraciones. Así, cada uno de estos peligros que están aquí referenciados tiene una subsegmentación. Entonces, por eso les digo, nos podríamos quedar hablando todo el día de eso, pero en general, la idea es que ustedes sepan que la guía les da esa información. Sin embargo, la guía no abarca, no podría abarcar todos los riesgos porque todo depende de la actividad económica. Entonces, para que pues quiero hacer la aclaración, lo pueden consultar. Sin embargo, aquí ustedes ven los nombres, las categorías físico, químico, biológico, económico, psicosocial, pero esto mismo se divide también en una subcategoría. Y aún haciendo esta utilización de la herramienta, puede que alguno no les aplican todos, obviamente, dependiendo de las actividades económicas, y de pronto pueden ser insuficientes para nombrar de pronto los riesgos que ustedes puedan tener. Es para que lo tengan presente. Vamos aquí a ver el tema de la valoración de los riesgos y la priorización. Entonces, para esto se maneja algo que en la respuesta de ustedes conocen como la matriz de riesgo. Y entonces, al revisar una matriz de riesgo, recuerden, hablamos de la probabilidad y del impacto. ¿Qué tan severo podría ser el resultado? Entonces, puede ser que la matriz nos arroje que la probabilidad es casi segura que pase, es probablemente pasa, moderadamente pasa, poco probable o raro que pase algo. Y esto nos da pie para determinar la ponderación que le damos al riesgo. Aquí ya hablamos de insignificante, menor, significativo, mayor o severo. Toda esta tabla de colores que ustedes ven aquí se maneja y se trabaja con una formulación. Por eso no quiero agobiarlos con la metodología, porque pues esto sencillamente las personas de SDT lo saben. Uno va a hacer unas ponderaciones con toda la información que ya recabamos, conseguimos anteriormente, y aquí nos da como esta guía o esta hoja de ruta a qué atender primero. ¿Cómo lo atendemos? ¿Qué vamos a atender primero en la valoración de los riesgos? Porque pues si es raro que pase algo y es insignificante, pues ¿para qué le voy a botar tanta corriente? Pero si por el otro extremo está seguro que pase y el impacto es severo, pues obviamente tengo que atender ese riesgo y hacerle un acompañamiento. Entonces, para esto también, ¿qué hacemos? Espero que el concepto sea claro, que ustedes puedan entender que todo esto es una metodología que no es en sí mismo simplemente llenar un cuadro, sino que viene de una información que es importante que recolectemos. Y vamos a ver inmediatamente después de esto cómo es esa jerarquía de control de los riesgos o de los peligros y los riesgos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y aquí hay algo muy importante también, y es que entendamos que tal vez, y esto es algo que las personas de seguridad y salud en el trabajo van a entender, le apuntamos a siempre lo que es, no digamos siempre, mayormente a lo que es menos efectivo cuando vamos a atender un riesgo, un peligro. Entonces, aquí qué vamos a ver. En la siguiente slide hablamos de la jerarquización de controles. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Con base en esa valoración y priorización que hicimos, se deben establecer las medidas de intervención más adecuadas para prevenir, mitigar y controlar los riesgos identificados. Estas medidas pueden incluir la eliminación, la sustitución, los controles técnicos, los controles administrativos y, por último, los elementos de protección personal. Las personas que trabajan en áreas operativas pueden entender esto un poquito más. Y es que siempre, o no, digamos no siempre, quiero recordar esa palabra, no siempre, pero mayormente le apuntamos es a lo menos eficiente o lo menos eficaz, que son los EPPs.
Y por el contrario, descuidamos y puede que muchas veces no sea por voluntad, sino porque también los medios económicos, la utilidad de la empresa no va para tanto, pero ¿qué vamos a ver acá? Pues vamos a ver el ejemplo de la jerarquización de los controles. Entonces, el primero y el más eficaz sería la eliminación. Entonces, quitar físicamente el peligro. ¿Cómo podría interpretarse esto? Entonces, por ejemplo, tenemos una fábrica de manufacturas. Tiene una máquina que, si bien le han hecho todos sus controles, todo su mantenimiento, ya no cumple con las especificaciones técnicas ni de seguridad para el operario. Entonces, ahí prudentemente lo mejor que se puede proyectar es hacer una actualización de equipos y eliminar esa máquina. Entonces, eliminamos el riesgo. ¿Por qué? Porque ya trabaja sobre unos decibeles poco tolerables por el operador. Su nivel de vibración también puede generar algún riesgo mecánico físico en el operador. El tema de los vapores o humos que expele también pueden ser que ya no estén dentro de los márgenes tolerables. Entonces, pues lo mejor es la eliminación. Sustitución. ¿Qué podemos entender como sustitución? Voy a dar otro ejemplo. Una persona que trabaja sobre todo digamos, la actividad agroquímica, utilizan una sustancia que genera un herbicida o un glifosato, algo que se necesita para control de plagas y ayuda al cultivo. Sin embargo, eso es nocivo para la salud. Entonces, ¿cómo podemos aplicar el control de sustitución? Pues podemos mirar en el mercado, y deberíamos mirar en el mercado, qué otro producto puede cumplir con las mismas especificaciones técnicas, pero que no sea tan nocivo para la salud. Y entonces ahí es donde entra también nuestro área de calidad, donde debemos mirar esos proveedores, cuál es el que nos genera esa mejor efectividad sin tanto daño o perjudicar al operario o a los operarios. Y no siempre basarnos en el precio más barato y en el que me hace más descuento. Es algo muy importante, sobre todo para las personas que son la sustitución. Los controles técnicos o controles de ingeniería. Entonces, volvemos al ejemplo de la máquina. Bueno, le voy a mandar a hacer una actualización a esa máquina donde con una inversión considerable o de acuerdo a como me le diga alguien especializado en ese tipo de máquinas, puedo mitigar, atender esos peligros y mitigar el riesgo. Entonces, un control de ingeniería es, ok, le vamos a hacer actualización a la máquina. Y de aquí para abajo viene lo que es menos efectivo, espero que entiendan. Y quiero hacer la aclaración. La eliminación, la sustitución y algunos de los controles técnicos atienden el peligro para el trabajador de que pueda hacer esa acción. Y aquí para abajo, lo que son controles administrativos y EPPs atienden el riesgo. O sea, la persona sigue expuesta a ese peligro, pero vamos a diseñar procedimientos, vamos a diseñar protocolos, vamos a diseñar capacitaciones para que la gente, para que el operario, si le llega a presentar, pues no le dé tan duro. Lo mismo los EPPs, los elementos de protección personal. Ok, entonces lo vamos a forrar con EPPs, le vamos a colocar su casco, sus guantes, sus monogafas, unos protectores auditivos que manejen un mayor decibel de ruido. Sin embargo, esto sigue siendo una atención al riesgo, no al peligro. Entonces, espero que con esto tengan un poquito más de claridad de qué es lo que hace ese personal de SCT, o si son ustedes los que están haciendo esto, cómo manejamos ese tema y cómo podérselo comunicar tanto a los empleados como a los empleadores de que es importante establecer estos controles. Hay algunas actividades económicas que siempre van a tener unos peligros latentes, como por ejemplo la actividad minera. El peligro es que el enrarecimiento del ambiente, el colapso estructural, y sin embargo, pues ahí yo no puedo eliminar el peligro porque es que yo trabajo es un socavón bajo tierra, 30 metros, 100 metros, 200 metros, entonces pues si no puedo 100% eliminar el peligro, porque entonces me dedico a una minería a cielo abierto, que tiene sus propios peligros, pero pues que no es meterme bajo la tierra. Entonces ahí tengo que mirar. Sustitución, ok, entonces en estos momentos también, y de acuerdo a esta evolución
de la tecnología. Entonces, venga, yo necesito hacer la inversión en una máquina que, si se queda la máquina atrapada, bueno, la máquina la recuperamos, pero ya no tengo 3 personas, 10 personas ahí metidas con en un ambiente enrarecido que en algún momento se genera o una explosión o un colapso estructural. Pues volvemos al punto. Esto se maneja en función de las personas. Controles técnicos son controles de ingeniería. Ok, vamos a experimentar con nuevas técnicas o nuevas medidas de contención para hacer los apuntalamientos de cómo extraer o cómo inyectar aire de mejor calidad, cómo extraer esos gases nocivos. Ok, esos son controles de ingeniería. Y controles administrativos y los EPPs, volvemos al punto. Entonces, decirles frecuentemente a los trabajadores cero tolerancia con el consumo de bebidas embriagantes, el acompañamiento a las personas en el manejo del estrés, qué tan bien se desempeñan en estos ambientes adversos, y los EPPs, pues, que mínimamente entren con lo que necesitan para poder salir adelante. Entonces, espero que esto les haya hecho sentido. Como les digo, la idea tampoco era aquí volver los expertos. Sin embargo, sí, con una información básica, ustedes puedan acompañar, pues si ustedes son los encargados, perfecto. Si no, ¿cómo pueden acompañar y entender todo este proceso de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos? Ya para terminar, pues, esto es fundamental. Y esto se necesita de la colaboración de todos, tanto de la buena voluntad de la empresa como también la disposición de los trabajadores. Porque tampoco esto se puede prestar para que, y lo digo con todo respeto, una persona que está inconforme por X situación con la empresa, que no tiene nada que ver con los peligros y riesgos, pues descargue toda su ira y su furia en un documento. Esto es porque también es necesario. Entonces queda sesgado, queda muy subjetivo, y entonces ya la valoración no la hizo porque sí efectivamente se presenten esos peligros y riesgos, sino porque encontró la oportunidad para desahogar alguna frustración que tiene. Todas estas herramientas son complementarias, como les digo, bases en la guía técnica, estudienla, revísenla. En cuanto a la matriz, si bien las personas que hemos hecho esto en algunas ocasiones en algo agobiante, como les digo, ya hay algunos software y algunas aplicaciones que se pueden utilizar para darnos claridad, darnos un apoyo, al menos técnico, en cómo ponderar estos riesgos. No está de más que vayan empezando a, si no lo han hecho y si ya lo están haciendo, perfecto, a utilizar herramientas de inteligencia artificial, que si bien, ojo, esto no sustituye la labor de un profesional en ningún campo, es una herramienta. Y esa herramienta tiene que ser también acompañada en la información que nos sube. Entonces, no, de manera irresponsable no podemos simplemente, porque ya, y los que han hecho esto me podrán entender, simplemente tomando una foto de un área de trabajo y ustedes con un prompt o pregunta que le hacen a la inteligencia artificial, él les puede, de acuerdo a la guía técnica 45, de acuerdo al sistema de gestión, de acuerdo a gestión de riesgos, les puede ir botando una información, pero es muy pertinente que esto sea coherente con la realidad. Entonces, la bibliografía, si la quieren consultar, es la Guía Técnica 45, el Decreto 1072 del 2015, el Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo y la Política Nacional de Gestión del Riesgo. Claudia, si tú consideras, no sé si pasamos a las preguntas o ya damos alcance para que las personas respondan ya todo esto, la evaluación. Creo que hay una pregunta. Sí, tenemos una pregunta de la señora Jacqueline Camacho. Ella nos dice, ¿debo imprimir el plan de emergencias y toda la documentación de la brigada de emergencia para incluirla en la carpeta del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o puedo mantenerla en formato digital? En este momento, cuando se realizan este tipo de acompañamientos, preferiblemente se debe tener en formato físico. Se puede complementar el formato digital, sin embargo, pues hasta de pronto como una consulta inmediata es mejor tenerlo en físico. Porque puede que ustedes lo tienen en digital, pero alguna persona, algún trabajador lo quiere consultar
O lo otro, también en algunas empresas tienen una base de datos, un drive, donde tienen acceso muchas personas, ojo, que no sea editable, sino que ya sean formatos definitivos, que alguien también les pueda hacer la maldad y les desconfigura todo. Entonces sí se puede, preferiblemente, claro, ahí tenemos una campaña de cero papel, donde debemos procurar cuidar el medio ambiente, pero en algunos casos sí es pertinente tenerlo. Listo, doctor John. Era la única pregunta que teníamos. Ahora sí podemos pasar a nuestro sondeo final. ¿Cuál es el principal objetivo de la identificación de peligros? A, valorar los riesgos. B, establecer controles. C, anticipar eventos adversos. D, cumplir con la normatividad. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, valorar los riesgos con un 45%. B, establecer controles con un 15%. C, anticipar eventos adversos con un 34%. D, cumplir con la normativa con un 5%. Doctor John, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Pues realmente sí, mayormente las personas se abocaron por el tema de anticiparse y esto es el principal objetivo. Los otros dos respuestas no quiere decir que no sean objetivos, pero el principal es anticiparse. Muchas gracias, doctor John. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué herramienta se utiliza para valorar y priorizar los riesgos? A, análisis de seguridad. B, matriz de riesgos. C, árbol de causas. D, diagrama de Pareto. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, análisis de seguridad. B, matriz de riesgos con un 95%. C, árbol de causas con un 1%. D, diagrama de Pareto con un 2%. Doctor John, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Súper, ya mayormente se reafirmó, porque en la encuesta inicial también, pero en esta se reafirmó que las personas tienen claro que el documento ideal para realizar este tipo de análisis es la matriz de riesgo. Muchas gracias, doctor John. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Cuál es el enfoque de la jerarquía de controles? A, eliminar peligros. B, reducir la frecuencia. C, aumentar la severidad, D, transferir el riesgo. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, eliminar peligros con un 79%. B, reducir la frecuencia con un 17%. C, aumentar la severidad con un 1%. D, transferir el riesgo con un 3%. Doctor John, ¿cómo nos fue con esta tercera y última pregunta? Bien, también se ratifica que las personas están alineadas con el concepto y es la eliminación de peligros, aunque en la jerarquización, como lo vimos, también habla de los riesgos, siempre el enfoque va a ser eliminar peligros. Bueno, muchísimas gracias, doctor John, por esta intervención y por compartir con nosotros esta acción educativa de tu comunidad y nos veremos en una próxima oportunidad. Bueno, en este caso positivo, Compañía de Seguros se toma Valledupar. Realizamos una invitación muy especial para las personas de Valledupar y sus alrededores a participar este 1 de noviembre a nuestro Congreso Técnico en Promoción y Prevención 2024 Cesar Más Positiva en la ciudad de Valledupar, donde tendremos talleres, simuladores y conferencias gratuitas sobre prevención de riesgos laborales, cada día una nueva oportunidad de aprendizaje. Puedes inscribirte escaneando el código QR que aparece en pantalla. De igual forma, también los invitamos el 2 de noviembre en la ciudad también de Valledupar a participar de nuestro encuentro de familias seguras, donde ustedes pueden participar con sus familias, pueden inscribirse también escaneando el código QR que aparece en pantalla. Nos vemos en Valledupar. Queremos agradecer a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que aparece en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa
y podrán acceder por medio de nuestro portal Posipedia en la sesión Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de los congresos realizados en el 2023 y que tengan una excelente tarde. Nos demoramos 4 horas, madrugamos bastante para poder cumplir durante estos 2 días. Y creo que valió la pena. Creo que una de las grandes ventajas que tienen estos procesos, estos encuentros, es brindarnos a nosotros como empresa la oportunidad de conocer las diferentes herramientas que tenemos para el fortalecimiento de nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo. Es un espacio muy interesante para nosotros saber lo bien acompañados que estamos por nuestra ADL positiva. Realmente cada uno de nosotros se va con un conocimiento muy amplio, enriquecedor. Para nosotros fue muy grato contar en este gran congreso con más de 400 empresas que se vincularon a nuestra actividad. Entonces vemos que cada día las empresas, los empresarios, los trabajadores se preocupan más por sus empleados, por el bienestar, porque ellos puedan asistir a estas capacitaciones. Y recuerden que el futuro de Positiva es hoy. Es importante lo que hemos aprendido, ya que nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos para luego llevarlos a cabo, ejecutarlos en el ámbito laboral. Es importante, la verdad, porque como tal, es las cosas lo que nos vamos a enfrentar día a día en nuestro entorno laboral. Es importante un conocimiento más profundo. Es muy importante para todas las empresas, para todos los trabajadores y para todas las personas involucradas que lleven y que conozcan estas nuevas reglamentaciones. Por eso Positiva, a través de los congresos, conferencias y de nuestras diferentes comunidades, tenemos la información suficiente y necesaria para que ustedes puedan hacer sus trabajos de promoción, prevención y salud. Positiva está con ustedes para acompañarlos con estos conocimientos que les traemos. Valle del Cauca más positiva. ¿Y cómo se sienten? Colombia, potencia de la vida.